Entonces, ahí se supone que ya debería estar grabando. Les voy a compartir entonces la presentación para que podamos ir revisando estos conceptos clave, ¿cierto?, en torno al campo 264, ¿cierto?, y al campo 250, que son los que van a entrar en la evaluación que deben entregar el lunes. Entonces, les hablaba la vez pasada que a partir de ahora nosotros vamos a ir viendo los contenidos en base a los campos del formato marca. Digamos, el más importante hasta ahora de los que sigue después del 245 viene a ser este campo 264, repetible por cierto, que es el que vamos a utilizar para ingresar en él lo que viene a ser la mención de producción, publicación, distribución, fabricación y también fecha de copyright relacionados a los recursos bibliográficos que estemos catalogando, ¿cierto? En este sentido, es importante volver a recalcarles que esta información, en el fondo, nosotros idealmente no la sacamos como de otros lados, sino que siempre vamos a utilizar el mismo recurso como fuente de información, ¿cierto? Y vamos a utilizar ciertas partes clave del libro, en este caso, ya que vamos a estar catalogando el libro, vamos a estar utilizando partes clave del libro para extraer esta información. En lo relativo al 264, y la verdad es que esto también se extiende al campo 250, que vamos a ver muy cortito más adelante, que es sobre la mención de edición, la fuente de información o la parte específica del libro de donde vamos a extraer la información va a ser, por un lado, la portada, así como comillas prioritaria o como, digamos, la más importante, y si de pronto la información que aparece en la portada no nos fuera suficiente, podemos recurrir a lo que viene a ser la página legal o contraportada, también se le llama, de nuestro libro. Por lo menos en cuanto a ejercicios en evaluaciones futuras, que es, digamos, la dinámica de las evaluaciones con la profesora, tienden a hacer que ella les plantea ejercicios en donde les muestra algo como esto, justamente, como la fotografía, ¿cierto? O el escaneo de la portada del libro y de lo que viene a ser como la contraportada. Y a partir de la información que aparezca en estas dos páginas de los recursos bibliográficos es que nosotros de los recursos bibliográficos vamos a ir completando los registros bibliográficos para esos recursos. Entonces, ¿cuál es la estructura de este campo 264? ¿Cuáles son los designadores de contenidos que vamos a estar necesitando aplicar, utilizar para este campo en particular? En cuanto a los indicadores, digamos, para hacerla cortita, el primer indicador siempre lo vamos a dejar en blanco, que en el fondo lo que indica es como que no se proporcionó información acerca de la secuencia de apariciones de estas menciones de producción, publicación, etcétera. Y lo utilizamos sobre todo cuando estamos catalogando un recurso por primera vez, y esa va a ser más o menos como la postura en que nos vamos a colocar nosotros, ¿cierto? Como que estamos catalogando este recurso por primera vez. Por lo tanto, el primer indicador del campo 264 lo vamos a dejar en blanco. Por su parte, el segundo indicador, aquí sí tenemos que tener como un poco más de ojo porque tiene igual una función súper importante, ya que es como señalar, ¿cierto? Es como es el indicador que nos dice si este campo 264, o perdón, como la entidad que estamos colocando en este campo 264 cumple la función de ser la entidad productora o de ser la entidad publicadora, de ser la entidad de distribución, ser el fabricante, o de pronto quizás lo que estamos colocando aquí es quizás la fecha del copyright. Entonces, tenemos que tener como ojo cuando vayamos a completar el segundo indicador, ya que es en él en donde nosotros definimos qué función está cumpliendo esta entidad con respecto a la obra, al recurso bibliográfico que yo estoy catalogando. Entonces, en este sentido, el segundo indicador puede llegar a tener cualquiera de estos 5 valores. Y lo más probable en este sentido es que nosotros nos estemos moviendo por lo menos entre el 1 y el 3, ¿ya? El 0, que es como para indicar cuando la entidad es productora, aplica en el fondo para recursos que no fueron publicados, como por ejemplo una tesis. O sea, es distinto
digamos, tener una tesis, ¿cierto? Que es como un documento que por lo general se mueve como comillas internamente dentro de una entidad, en este caso de educación superior, que un libro, ¿cierto? Es como distinto el tratamiento ahí. Entonces, como nosotros prioritariamente vamos a estar catalogando libros, ¿cierto? Como recurso bibliográfico principal, nosotros nos vamos a estar moviendo más o menos como dentro de estos términos. Podríamos llegar a colocar como segundo indicador el 1, sobre todo, es como lo más común, que es cuando la entidad que nosotros estamos ingresando cumple la función de publicar, esa es como la clásica editorial, ¿cierto? Pero también puede ser que de pronto nos encontremos con alguna entidad que más que publicar o editar el libro, diga que, no sé, que se encargó de su distribución. Entonces ahí tendríamos que colocar como segundo indicador el número 2. Por otra parte, el número 3 cuando aplica, cuando la entidad en el fondo es como el taller donde se imprimió claro, donde se imprimió la obra, el recurso que nosotros estamos catalogando. Entonces, estos números van a depender en el fondo de cómo se identifique la entidad dentro del mismo recurso. Y si de pronto, digamos, como que no fuese tan específico de decir, no sé, distribuidora o fabricante, nosotros podemos asumir siempre que va a ser el publicador o el editor. ¿Ya? Eso es como lo principal quizás. Si de pronto no queda tan explícito, por lo general tiende a ser que la entidad ahí corresponde al editor. Entonces vamos a colocar como segundo indicador el 1. Subcampos. En cuanto a los subcampos, este campo, el 264, solamente tiene 3 subcampos y son todos repetibles, por cierto. Entonces, ¿qué vamos a ingresar en estos subcampos? Básicamente los datos de la entidad que se mencionada, digamos, que está produciendo o está publicando o distribuyendo o fabricando el recurso bibliográfico, ¿cierto? En este sentido, el subcampo A, que va a ser el primer subcampo que vamos a utilizar, es el subcampo en donde vamos a ingresar el lugar donde, digamos, esta entidad publicó, produjo, distribuyó o fabricó el recurso bibliográfico. Ahora, lugar en qué sentido, o sea, como entendiéndolo como qué, específicamente como el nombre de la ciudad donde realiza esto. Y solo en el caso de que no apareciera la ciudad, es que nosotros colocamos el nombre del país, ¿cierto? Siempre vamos a entender el lugar en función del nombre de la ciudad donde, que aparezca ahí mencionada en el recurso bibliográfico, más que del país. Solamente colocamos el nombre del país si es que no aparece esta información ahí explícita. Luego, acto seguido, ¿cierto?, de haber ingresado el lugar de publicación, producción, etcétera, vamos a colocar un espacio en blanco, colocar como signo de puntuación para separar esta información de la siguiente, 2 puntitos, subcampo B, y en él vamos a colocar el nombre de la editorial que esté produciendo, publicando, distribuyendo o fabricando nuestro recurso bibliográfico. Ahí tal cual como aparezca en el recurso, nada más. Y finalmente, esto es importante, aquí, sin espacio, sin nada, colocamos coma, subcampo C, y vamos a colocar el año, digamos, en que se produjo, publicó, distribuyó el bibliográfico. Y también, tema importante, este campo termina siempre en un punto. Ahora, ¿qué pasa de pronto? Nosotros veíamos recién que había como un indicador especial para ingresar la fecha de copyright, ¿cierto? O sea, hay como un valor especial para el segundo indicador, que es el número 4. Cuando de pronto nosotros en nuestro recurso bibliográfico vemos que aparece una fecha de copyright, que es distinta a la fecha de publicación o de producción de la obra, importante considerar que esta fecha la tenemos que colocar como en un campo 264 exclusivo como para ella, sin subcampo A, sin subcampo B. Nosotros cuando nos encontremos frente a la necesidad de ingresar una fecha de copyright para nuestro recurso bibliográfico, lo que tenemos que hacer es crear un segundo campo 264, ya que el campo 264 es repetible.
puede que haya muchas entidades cumpliendo funciones distintas, entonces vamos a necesitar crear campos 264 para ingresar esas distintas funciones, ¿cierto? Vamos a crear, ¿cierto?, un segundo campo 264 con segundo indicador 4, subcampo C, para ingresar la fecha del copyright tal cual como aparezca ahí en nuestro recurso bibliográfico. Algunas indicaciones importantes, esto es más que nada como para ciertos casos que se nos puedan presentar. Hay una serie de expresiones que podemos utilizar cuando nosotros desconocemos cierta información, ¿ya? Con respecto a la mención de producción o de publicación de la obra que estamos catalogando, ¿cierto? En este sentido, estas expresiones en el fondo vienen a ser frases interpoladas que podemos utilizar para indicar lo que falta. Dentro de las RDA habían bastantes más ejemplos, en la PPT de la profesora también, pero digamos como para que se queden como lo esencial. En casos como de que, por ejemplo, no aparezca exactamente dónde se publicó, distribuyó, fabricó el recurso que estamos catalogando, pero en su lugar, digamos, nosotros sabemos que es muy probable que se haya creado en un cierto lugar, ¿ya? Nosotros perfectamente podemos como catalogadores tomarnos la atribución de colocar dentro de nuestro subcampo A de manera interpolada, es decir, entre corchetes, colocar de manera interpolada lo que viene a ser como este posible o este lugar probable de publicación o distribución de la obra que estamos catalogando, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, puse Santiago de Chile, ¿ya? Pero va entre corchetes, ya que aquí estamos bajo el supuesto de que la obra que estamos catalogando no lo dice explícitamente, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que la editorial en cuestión que publicó este libro tiene su sede en Santiago de Chile, o cumple sus funciones o sus operaciones en Santiago de Chile. Entonces, como no aparece en la obra, pero nosotros tenemos esta información, lo colocamos entre corchetes, porque no es algo que estemos sacando del recurso, sino que es algo que estamos sacando de, comillas, lo que viene a ser como una fuente externa. Lo otro, cuando de pronto no sé, podemos llegarnos a encontrar con una obra donde desconocemos el nombre del publicador, distribuidor, fabricante, ¿ya? En ese caso podemos colocar, ¿cierto?, como como expresión, ¿cierto?, interpolada, el que editor no identificado, o cual sea la función que esté cumpliendo. Podría ser editor, podría ser distribuidor, podría ser fabricante, ¿cierto? Esto aquí va a variar dependiendo del caso, pero en fondo, si no conocemos esta información, podemos colocar esta frase, ¿cierto? Editor no identificado dentro del subcampo B. Ahora, cuando desconocemos la fecha de publicación, distribución o fabricación, nosotros también, digamos, podemos como catalogadores tomarnos la atribución, comillas, de colocar una fecha o incluso un rango de fechas probables ya en que esta función se haya llevado a cabo. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tenemos una obra y de pronto, no sé, aparece como que, no aparece la fecha, pero nos aparece ahí como este código, ¿cierto?, del depósito legal, por ejemplo, y aparece, ponte tú, que el depósito legal fue realizado en 2013, nosotros podríamos llegar a asumir que eventualmente este recurso bibliográfico, eh, pudo haber llegado a ser publicado en 2014, al año siguiente, ¿ya? Bueno, porque ahí hay un tema también con que los procesos de depósito legal y de publicación pueden diferir, ¿cierto? Uno puede hacer el depósito legal de una obra que todavía no ha publicado. Entonces, basándonos en eso, por ejemplo, nosotros podríamos pescar y colocar interpolado año 2014, ¿cierto? Y con un signo de interrogación al final, para indicar que esta es una fecha probable. No estamos seguros, pero es probable que haya sido publicado en esa fecha. O también, de pronto, si el rango de fechas es corto, también podemos utilizar esta otra expresión, ¿cierto? Colocar entre un año y otro, 2010 o 2011, puede ser o una o la otra. O también, no sé, quizás nosotros tenemos más o menos, conocemos que la obra pudo haberse publicado entre 1970 y 1973, lo podemos colocar de esa manera también interpolado.
Ok, Sabina tiene una consulta. Dice, si no sale un editor en la portada, ¿no se coloca o significa que no lo estoy buscando bien? Si no sale un editor en la portada y en la página legal o contraportada, esta que aparece acá, tampoco aparece el nombre. O sea, porque también es probable que efectivamente en el libro que estés catalogando no haya una editorial así mencionada explícita. Em, pero es poco probable, o sea, si no aparece en la portada, ¿cierto? Puede que aparezca en otras partes del libro, incluso quizás si no es en la contraportada, podría llegar a ser en el colofón, que es como esta página al final del libro donde aparecen como los datos de impresión. Así no sé si se han cruzado como con ese caso de que hay, después de terminar un libro, al final aparece información como este libro se terminó de imprimir en los talleres de bla, 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 el año tanto, tanto, tantos ejemplares. En esa página, digamos, también pudiese ser que aparecieran los datos del editor. Podría llegar a darse. Entonces quizás hay que buscar bien y si, digamos, no te encuentras con eso, si definitivamente no logras encontrar los datos del editor, entonces tú lo que haces simplemente eh, puedes colocar ahí como editor no identificado, te sirve esa frase. Dice, salen como 5 ediciones, está llena de información. 5 ediciones. Mira, hagamos lo siguiente, para cuando empecemos a hacer los ejercicios, eh, trata de enviarme ahora como al correo, ¿cierto? O aquí mismo en Teams. Envíame al chat de Teams una fotografía de tu portada y tu contraportada para que lo revisemos como ejercicio. ¿Te parece? Silencio otorga. Voy a continuar. Ya, perfecto. Entonces, ¿cierto? Hasta aquí expresiones importantes que podemos llegar a utilizar si de pronto desconocemos cierta información. ¿Ya? Ahora, caso especial. Puede llegar a darse, y es muy probable que suceda, es frecuente, puede llegar a darse, que se mencione más de un lugar, ya sea de producción, publicación, distribución o fabricación, ¿cierto? Puede llegar a darse. Ahora, ¿qué hacemos nosotros si es que se menciona más de un lugar? Simplemente nosotros vamos a registrar los nombres de todos los lugares que aparecen ahí mencionados en el orden, digamos, tal cual como aparezca en la fuente de información que estamos utilizando. En este sentido, ¿cuándo aplica? Cuando en la portada del libro, más que nada, más que como en el resto del libro, cuando en la portada del libro aparecen mencionados más de un lugar. ¿Qué hacemos también? Cuando aparece más de un lugar, separamos uno de otro usando el signo punto y coma, ¿cierto? Este chiquitín de aquí. Y repetimos el uso del subcampo A. Más concretamente, les tengo aquí un pequeño ejemplo. Tenemos esta obra que se llama La verdad sobre la historia, ¿cierto? Traducción de Óscar Luis Molina. Y tenemos aquí que esto fue publicado por Editorial Andrés Bello. Y aparecen mencionados Barcelona, Buenos Aires, México DF, Santiago de Chile. Esto, digamos, al momento de nosotros querer crear el campo 264, no va a implicarnos, digamos, ninguna complicación más allá de que cuando queramos, ¿cierto?, completar, perdón, nuestro segundo indicador, aquí vamos a colocar 1, ya que asumimos que Editorial Andrés Bello está cumpliendo la función de publicar esta obra, ¿cierto?, editarla. Colocamos 1. Nuestro subcampo A, ¿cierto?, delimitador y código de subcampo A. Colocamos el primer lugar, Barcelona. Colocamos un espacio, punto y coma, repetimos el subcampo A, colocamos el segundo lugar, ¿cierto? Que aparece aquí, Buenos Aires, un espacio, punto y coma, subcampo A, México DF, ¿cierto? Y que es el tercer lugar, tal cual como aparece aquí, espacio, punto y coma, subcampo A, Santiago de Chile, que es el último lugar. Y entonces así completamos el tema de los lugares. Ahí acto seguido, una vez que terminamos de ingresar todos los lugares que aparecían aquí en nuestra fuente de información, vamos a colocar un espacio, 2 puntos, subcampo B, Editorial Andrés Bello, tal cual como aparece aquí en la portada.
Y, como siempre, esto termina con un punto. Ahora, si al contrario, o más bien en su lugar, lo que aparece como más de una vez es en realidad la entidad, ya sea productora, el publicador, distribuidor o fabricante. Aparece más de una entidad. La verdad es que el panorama no cambia mucho. O sea, si se menciona a más de una entidad corporativa como editor del recurso, tenemos que registrar los nombres de los editores en el orden en que aparezcan en nuestra fuente de información. ¿Qué es lo que cambia con respecto a este otro caso? El signo de puntuación que vamos a utilizar para separar a una entidad de otra, ¿cierto? Aquí estamos asumiendo que estas entidades están cumpliendo la misma función. Ojo con eso, ¿ya? Porque si fuesen dos entidades, pero hay una que es la productora y otra que es la publicadora, entonces vamos a crear campos 264 distintos para cada una, ¿ya? Con su respectivo segundo indicador, digamos, bien completado, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que cambia con respecto a esto otro, ¿cierto? De que si lo que aparece más de una vez es las entidades, las vamos a separar por 2 puntos y vamos a repetir el uso del subcampo B. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que en esta portada de esta obra que se llama Intervención Social, aparecen 2 editores mencionados en la portada. Una que es RIL Editores y otra que es Ediciones Universidad Santo Tomás. Entonces, para completar el campo 264 para este registro bibliográfico, lo que tendríamos que hacer es colocar, ¿cierto?, el lugar de publicación aquí en el subcampo A Santiago y acto seguido, un espacio, 2 puntos, subcampo B, RIL Editores, espacio, 2 puntos, subcampo B, Ediciones Universidad Santo Tomás, como aparece aquí. ¿Ya? Y bueno, en este caso también hay asociada una fecha de publicación que fue el año 2018, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a colocar con una coma, delimitador, código subcampo C y el año 2018, tal cual como aparece aquí. Ahora bien, ¿qué sucede si además de una entidad se menciona también a más de un lugar de publicación, producción, fabricación, etcétera? En fin, al respecto, las RDA nos señalan que si hay 2 o más editores y también hay 2 o más lugares asociados con uno o más de los editores, entonces lo que tenemos que hacer es registrar los nombres de los lugares con cada editor en el orden que indica la secuencia, presentación o tipografía de los nombres de los lugares en la fuente de información. ¿Esto en qué se traduce en definitiva? Si, por ejemplo, tenemos un caso como este, ¿cierto? Donde figuran 2 entidades, ¿cierto? HID Editores y Andamio, entre la cual se destaca Andamio en la portada, y de hecho es esta la entidad publicadora que aparece mencionada en primer lugar en la página legal o contraportada. Nos vamos al detalle y revisamos que Publicaciones Andamio tiene asociado como lugar de publicación Barcelona, mientras que HID Editores tiene asociado como lugar de publicación Madrid. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Al momento de crear nuestro campo 264 es tratar de colocar la información un poco como en el orden en que aparece mencionada aquí en la fuente de información, en el recurso mismo, pero respetando de algún modo este tema de que primero se colocan los lugares y que luego se colocan los nombres de las editoriales. En este caso, de que aparece Publicaciones Andamio mencionado en primer lugar, tenemos que colocar el lugar asociado a esa entidad. Entonces, cuando vayamos a crear nuestro subcampo A, vamos a ingresar como primer lugar Barcelona, ya que es el primero en ser mencionado aquí. Acto seguido, un espacio, ¿cierto? Punto y coma para separar una ciudad de otra. Vamos a repetir el uso del subcampo A y vamos a ingresar Madrid, que es el lugar asociado a la segunda entidad en ser mencionada aquí, ¿cierto? Recordemos que aquí ambas están cumpliendo la misma función, la de publicar la obra. Por eso lo estamos colocando dentro del mismo campo 264. Si cumplieran funciones distintas, crearíamos campos 264 como para cada uno, ¿cierto? Y cambiaría el valor del segundo indicador, porque estarían cumpliendo funciones distintas. Entonces, retomando, estas 2 editoriales están cumpliendo una misma función, que es ser las entidades de publicación, ¿cierto? De la obra Martin Luther King. Entonces, ya colocamos Barcelona, colocamos Madrid, ahora tenemos que colocar el nombre de la primera editorial, la primera entidad en ser mencionada. Entonces vamos a colocar un espacio, ¿cierto?
2 puntos, ya no punto y coma, sino que 2 puntos, subcampo B, y colocamos el nombre de esta primera editorial en ser mencionada, Publicaciones Andamio. Acto seguido vamos a colocar un espacio, 2 puntos, subcampo B, y el nombre de la segunda editorial, tal cual como aparece aquí en nuestra fuente de información, HID Editores. Vamos a separar, ¿cierto? También, ojo acá, el nombre de esta entidad del nombre de esta otra entidad usando el signo 2 puntos. Cuando queremos separar entidades, las separamos con 2 puntos. Cuando queremos separar lugares, los separamos con punto y coma. Finalmente, para terminar la completación de este campo en particular, ¿cierto? Vamos a colocar una coma, subcampo C, y vamos a colocar el año de publicación, que como aparece aquí, es 2006, ¿cierto? Esta se trataba de una obra, una primera edición, ¿cierto? Del año 2006. Entonces, ese año 2006, que es el año de publicación, es el que colocamos finalmente en el subcampo C del campo 264. Y finalizamos todo con un hermoso y maravilloso punto final. Con respecto al campo 250, este también es repetible, pero no solemos usarlo repetido. ¿Por qué? Porque en cuanto a nuestra necesidad, ¿cierto?, por colocar una mención de edición, que viene a ser como este texto acá, por lo general siempre aparece en la contraportada, nunca lo van a ver en la portada. Esto es una información que siempre va a estar en la contraportada o página legal. Ahora bien, si no aparece explícitamente la mención de edición en el recurso bibliográfico que estamos catalogando, no la vamos a inventar, ¿ya? Aquí, en este sentido, la profe lo que prefiere es que nosotros no completemos el campo. Si no aparece esta mención explícita, simplemente el campo no se completa. Ahora, si llegara a darse el caso de que haya más de una mención de edición en el recurso, ¿cierto? Que aquí apareciera primera edición septiembre de 2015 y luego aquí abajo segunda edición septiembre de 2016, nosotros nos vamos a quedar solo con la más reciente. En este caso sería la segunda edición de 2016, ¿ya? Entonces nosotros cuando queramos completar nuestro campo 250 vamos a colocar segunda edición porque es la más reciente, y en relación a ello, nosotros vamos a también a completar el campo 264 con esa misma fecha, con la de la edición que estamos catalogando nosotros, que sería la más reciente, 2016. ¿Ya? Nosotros vamos a completar este campo transcribiendo la mención de edición tal cual como aparezca en nuestra fuente de información. Si aquí aparece, ¿cierto?, primera edición escrito con palabras, nosotros vamos a ingresar primera edición escrito con palabras tal cual dentro del campo 250. Aquí no me voy a detener en indicadores porque los indicadores están indeterminados, ¿cierto? Los vamos a dejar los dos en blanco. Y en cuanto a subcampos, el principal siempre va a ser el subcampo A, ¿ya? No hay como mayor ciencia con respecto al ingreso de la mención de edición en las obras, ¿cierto? Es simplemente ingresarla dentro del subcampo A, tal cual como aparezca en nuestra fuente de información. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ah, yo no entendí del todo el tercer punto, dice Sebastián, la transcripción. Ah, es simplemente, es literal, o sea que cuando nosotros queramos ingresar al campo 250, tenemos que escribirlo, tal cual como aparece aquí. No me refiero a transcribir, es porque en el fondo está aquí y uno como que lo reproduce acá. Entonces es simplemente escribirlo, escribir la mención de edición, tal cual como aparezca en la fuente. Eso es todo por mi parte, creo que ya les he exprimido demasiado el cráneo por hoy. Muchas gracias, chiquillas, por venir, y espero que esto les haya sido de real utilidad.